La placa de latón en la puerta de la nueva oficina de Isabela golpeó como un empujón. Isabela Montero, presidenta ejecutiva. Ni siquiera levantó la vista. Adrián, cancela la reunión de las 10:30. Tengo incendios más grandes que apagar. Me quedé allí, con una carpeta donde había volcado mi alma, sintiéndome estúpido por preocuparme. Mi nombre es Adrián Valverde. Tenía 34 años. Vivía en Valparaíso, Chile. Todavía creía que si trabajaba más duro, las cosas se alinearían. Esa mañana me confirmó que estaba equivocado. Había preparado 3 noches enteras para esa reunión de personal. Le dije, 12 personas están listas para proponer soluciones para 3 migraciones de sistemas estancadas. Es importante. Ella hizo un gesto con la mano como si yo fuera un recadero. Hoy no. La gente ha estado ensayando toda la semana. Sus ojos se alzaron, planos y afilados. No es una solicitud, Adrián. Cancélalo. Tragué saliva, me di la vuelta y salí. La pared de vidrio se sintió fría a través de mi camisa, cuando me apoyé en ella para evitar que mi cabeza estallara. Don Ricardo me encontró allí. Su padre, el fundador, el hombre que construyó esta empresa desde un pequeño startup, en un garaje. Pareces como si hubieras tragado un clavo, hijo. ¿Qué hizo ahora? Presión del nuevo rol, dije, manteniéndome neutral. Frunció el ceño pesadamente. El estrés no te da licencia para actuar como un tirano. Volví solo para dejar el paquete de la agenda sobre su aparador. Su teléfono se iluminó en altavoz. Su voz cambió, cálida y dulce, como un interruptor. Fabián, hola. ¿Almuerzo en el restaurante La Casona? Perfecto. No puedo esperar. Mis pies se quedaron pegados al suelo. Fabián no era un cliente que yo conociera. La sonrisa en su voz no correspondía a una invitación de calendario. Me notó en la puerta y frunció el ceño. ¿Todavía estás ahí? Cancelé la reunión. La oficina abierta quedó en silencio cuando les di la noticia. Los rostros cayeron. Sergio, nuestro arquitecto jefe, miró al suelo. Hemos dedicado 3 semanas a esto. ¿Para nada? Lo sé, dije, porque cualquier otra cosa me haría parecer un tonto. Nos reagruparemos. Asintieron porque no había nada más que hacer. Al mediodía, Isabela salió a toda prisa como en un comercial. Perfume intenso, chaqueta al hombro, teléfono al oído, la mirada perdida, ni una palabra a su equipo al que acababa de pasar por encima. Me sumergí en informes de progreso de plataformas, perseguí 2 licencias que nadie quería firmar, y traté de evitar que 3 proyectos se fueran al traste. Cada correo electrónico se sentía como una fuga que estaba tapando con el pulgar. Don Ricardo volvió a pasar alrededor de las 4. Se veía cansado de una manera que no había visto desde el susto de su enfermedad cardíaca hacía años. Se saltó la llamada de Hacienda, dijo. ¿Lo cubriste? Lo cubrí. Dije. Hizo una mueca. No deberías tener que hacerlo. A las 6:20, Isabela regresó como si el día hubiera sido fantástico. El lápiz labial se veía más fresco que cuando se fue. No detuvo el paso. Reprograma con soluciones digitales para la próxima semana, dijo, pasándome de largo. No hubo gracias. No hubo reconocimiento de buen trabajo. Solo órdenes lanzadas por encima del hombro. En el estacionamiento me senté en mi auto mientras la radio murmuraba pronósticos y el tráfico. Me había casado con una líder con convicción. Últimamente sonaba como alguien que perseguía una emoción. Miré fijamente el volante hasta que la huella del caucho se marcó en mis palmas. Mi teléfono vibró. 2 mensajes de un supervisor de proyecto sobre un error en una entrega. Llamé, organicé el acceso de la grúa de servidores y redirigí el palé de equipos. La misma vieja rutina. El problema no era el trabajo. Eran los juegos. Encendí el motor. El nombre de esa llamada rasguñó mi mente como un trozo de metal bajo una rueda. Fabián Cruz.
No me gustaba cómo se sentaba en mi pecho. Puse el auto en marcha y salí del estacionamiento. Entré antes de las 7 a la mañana siguiente, esperando adelantarme al desorden antes de que creciera. La oficina abierta quedó en silencio en cuanto entré. Esa sonrisa rígida que la gente da cuando se prepara para malas noticias. Los monitores brillaban, el café humeaba y nadie decía lo que pensaba. Se sentía como pisar un suelo con fuego debajo, y todos pretendiendo que sus zapatos no estaban calientes. Sergio deslizó una gruesa carpeta sobre mi escritorio y no se sentó. No necesitaba un discurso. Dentro había una queja formal de los equipos de desarrollo. Aprobaciones perdidas, cambios de último minuto. Isabela saltándose revisiones. Había 12 firmas. 2 gerentes de proyecto añadieron notas con una letra afilada y cansada, que parecía escrita en sus autos en los semáforos. Volteé las páginas hasta que los bordes rozaron mi pulgar, y luego llevé la carpeta a su oficina. Ella hojeó una página y rió por lo bajo como si fuera un chiste que ya había escuchado. Si no pueden manejar el ritmo, encontraremos gente que sí pueda, dijo con los ojos en el documento pero sin ver nada de él. El aire de esa oficina tenía el brillo frío del horizonte urbano, y ella me miraba a través del cristal como si yo fuera un reflejo que se borra. Estos chicos nos sacaron adelante durante 2 crisis económicas con presupuestos ajustados, dije, plantando la carpeta en su escritorio para que sonara. No son blandos, se están ahogando. Quería que se encontrara conmigo a mitad de camino por una vez. Ella no parpadeó. Siguió mirando la vista como si el centro de la ciudad le fuera a dar la respuesta si miraba lo suficiente. Su teléfono sonó y toda su cara se iluminó como un interruptor. «Retengan mis llamadas. Salgo para un almuerzo temprano», dijo, ya deslizando su bolso sobre su hombro. Eran las 11:05. Teníamos un cliente a la 1:15 con preguntas que podrían devorarnos si las evadíamos. «Muévete», añadió, como si yo estuviera bloqueando una puerta que necesitaba. En el pasillo, don Ricardo me encontró y me golpeó lo cansado que se veía de una manera que no había visto desde el susto de su enfermedad cardíaca hacía 6 años. Sus ojos me examinaron como si contara magulladuras invisibles. «Ella no me escuchará», dijo con la voz baja. «Quizás a ti sí». Le hablé de la queja, las firmas, las notas. Su mandíbula se apretó hasta que el músculo vibró. No construí este lugar sobre el miedo. Quise recordarle quién le entregó las llaves sin frenos, pero me lo tragué porque todavía lo necesitaba. Al mediodía, estacioné a 2 cuadras del restaurante La Casona y observé sintiéndome como un intruso en mi propia vida. Necesitaba saber qué línea ya había sido cruzada. Isabela entró con un hombre de chaqueta de tono pizarra y sin corbata. Sonrisa fácil. La mano en su espalda como si lo hubiera estado practicando. Era el mismo de la voz en altavoz, por quien ella sonaba diferente. Tomé una foto que odié haber tomado. No era prueba de nada excepto de una cercanía que no correspondía al trabajo. Y eso era suficiente para pudrir el estómago. Me alejé furioso con ella por convertirme en ese tipo y furioso conmigo mismo por hacerlo de todos modos. De vuelta en la oficina, el día golpeó como una ola. Hacienda amenazó con penalizaciones por un despliegue de código retrasado que desbarataría nuestro cronograma si no lo arreglábamos para el viernes. Soluciones Digitales quería una reducción de precios rediseñada como si nos hubiéramos dedicado a regalar dinero. Una factura de proveedor por 92,000 USD estaba en mi bandeja de entrada con una aprobación sellada por Isabela sin mi revisión, y los archivos adjuntos de respaldo faltaban como si nunca hubieran existido. Mantuve el teléfono pegado a mi oído y la bandeja de entrada en movimiento, empujando módulos de software aquí, jalando arquitectura de sistemas allá, tratando de hacer que el rompecabezas encajara mientras las piezas seguían cambiando de forma. Mateo de Finanzas se acercó y esperó a que mi llamada terminara. Él no hacía la cosa de la charla trivial.
Hay una serie de entradas de gastos nocturnos vinculadas a un nuevo proveedor. Cruz Consultores, dijo, manteniendo la voz baja. Todo está codificado como estratégico. ¿Los conoces? Yo no. Y el nombre se sentía mal en mi pecho. Pedí el libro contable. Mateo asintió una vez. Imprimiré los últimos 60 días. Deberías verlo tú mismo. Se inclinó un poco más cerca. Ten cuidado. No fue dramático. Fue algo que un hombre dice cuando ha visto lo suficiente como para saber que el suelo se está moviendo. A las 4:10, Isabela me envió un mensaje como si estuviera pidiendo almuerzo. Vuelo a Medellín mañana. Nueva oportunidad. Cúbreme. Escribí preguntando a quién se reuniría, y vi cómo los 3 puntos se negaban a aparecer. Sin respuesta. Solo un pulso en mi sien y un calendario que sangraría si no lo cosía. Me salté la cena y fui al parque donde mi primo Pablo practicaba fútbol. Lanzar el balón es una de las pocas cosas que apagan el ruido. El olor a hierba cortada y polvo en el cuero hicieron su trabajo por un tiempo. Los niños reían, un bate de béisbol, o en este caso, el golpe de un balón, resonaba, y un padre con botas animaba como si importara más que las hipotecas. Pasaba balón tras balón, manteniendo los lanzamientos bajos, y sentía mi respiración regularizarse hasta que me di cuenta de que miraba mi teléfono entre los ejercicios como si la lógica pudiera enviarme un mensaje de texto. No lo hizo, y odié la pequeña esperanza que seguía apareciendo de todos modos. Cuando terminó la práctica, dejé a mi primo en casa de mi hermana. Asentí a la comida esperando en la encimera para la que nadie me había pedido que me quedara, y conduje a casa con la radio baja. La casa parecía escenificada, limpia de una manera que significaba que nadie había cocinado en ella. Me estiré en el sofá, porque la cama de arriba parecía una habitación a la que ya no tenía llave. Los cojines se tragaron mis hombros de una manera que me hizo sentir como un mueble. Ella entró después de las 11, la puerta haciendo clic, sus tacones suaves sobre la alfombra de la entrada, y olía a un bar donde solía trabajar de portero en mis 20s. Perfume caro sobre licor, y una risa que no correspondía a una sala de conferencias. Se deslizó a mi lado, teléfono en mano, los ojos en nada que yo pudiera reconocer. No pregunté nada. Mi boca se sentía como si hubiera mascado tiza. No dije nada, y el silencio se sintió como si hubiera aceptado algo que odiaba. Se dirigió al pasillo sin mirar atrás, y yo agarré la manta del sofá, me la puse sobre el pecho y me giré para mirar los cojines. Dormí quizás 2 horas de sueño real antes de que la alarma devorara el silencio. Me duché. Me puse la misma camisa de trabajo de la silla y fui a la oficina como si la memoria muscular pudiera llevarme. Para el mediodía, terminé de fingir. Le dije a la recepcionista que tenía que recoger unos documentos y salí con el estómago apretado y las llaves ya en la mano. El camino a casa se sintió más corto de lo habitual, como si la carretera supiera que estaba a punto de hacer algo estúpido y quisiera que terminara de una vez. Abrí la puerta y escuché voces, bajas, fáciles, no en altavoz. Un hombre rió desde la cocina. Ese sonido relajado que hace la gente cuando cree que pertenece. Dejé las llaves lo más silenciosamente que pude y entré, cada paso resonando fuerte en mi cabeza. La luz golpeaba la isla justo, el frutero estaba lleno, y el olor a limpiador con aroma a cítricos hacía que todo se sintiera escenificado. Él era más alto que yo por 1 centímetro, de 30 y tantos, barba cuidadosamente recortada, el mismo tipo del restaurante La Casona. Tenía la mano en el respaldo de uno de nuestros taburetes como si fuera suyo. Postura relajada, ojos haciendo inventario. No se inmutó cuando aparecí. Eso me dijo que ya había decidido lo que yo era en esa habitación. Isabela se giró como si yo hubiera irrumpido en su oficina, no en nuestra cocina. Adrián, llegaste temprano a casa. Sin vergüenza, sin sorpresa.
solo esa molestia cortante que reservaba para quienes se interponían en su camino. Su vaso estaba en la encimera con una rodaja de limón flotando como un accesorio. «Debe ser Fabián», dije. Él me tendió la mano como si estuviéramos en un desayuno de la Cámara de Comercio. No la tomé. La mantuvo un segundo. Luego la metió en su bolsillo con una pequeña sonrisa que me hacía picar los nudillos. El tono de Isabela se volvió corporativo, las vocales suavizadas. Fabián está consultando en la licitación de modernización de sistemas de transporte. Ha ayudado a empresas a conseguir tratos el doble de grandes que los nuestros. Lo dijo como una línea de currículum que borraría todo lo demás en la habitación si yo solo asentía. ¿En casa?, pregunté. ¿En medio de un día laboral? Ella rodó los ojos como si le hubiera preguntado cómo enviar un correo electrónico. Se llama empuje, dijo, y la palabra sonó como un desafío. Fabián colocó su portafolio en la mesa y lo enderezó como si reorganizara un tablero de ajedrez. «Solo estábamos charlando», dijo, todavía amable. Como si nada allí fuera personal. Agarró el portafolio, me dio un asentimiento cortés que me hizo querer romper algo y se deslizó por la puerta lateral, como si la hubiera usado antes. El pestillo sonó suave, familiar, como si la puerta lo conociera. Cuando se cerró, Isabela abandonó el tono de empresa y dejó ver el acero. «No empieces, Adrián. Llevas meses arrastrando los pies. Estoy arreglando el futuro». Levantó su vaso y tomó un sorbo como si se hubiera ganado el derecho a sermonearme en nuestra cocina. «¿Con qué?», pregunté. «¿Contratando a un consultor al que estás atendiendo en nuestra cocina a las 2 de la tarde? ¿Saltándote a tu equipo? ¿Quemando aprobaciones nocturnas como cerillas?». Mi voz no se elevó. Simplemente aterrizó, pesada sobre los azulejos. Me miró fijamente a la cara. Los ojos planos. «No entiendes lo que se necesita para liderar. Ni una disculpa, ni una negación, ni interés en lo que costaba a otras personas». Algo en mí se enfrió y se quedó en silencio. Agarré mi chaqueta de la silla. «Voy a dar una vuelta». Ella no me siguió. No preguntó a dónde. Ni siquiera dejó el vaso. Se sirvió otro como si esto fuera mantenimiento y no una gran discusión. En el auto llamé a don Ricardo. Respondió al tercer timbrazo, con la voz baja como si esperara un golpe. Le conté todo. Fabián en la cocina, el cambio de tono, las facturas que no podía vincular a ningún producto de trabajo, menos la parte en la que quería golpear la pared. Me até a los hechos porque los hechos no se tambalean. Hubo un largo silencio que se sintió como la duración de un aguacero. «Ven», dijo. «Finalmente trae todo lo que tengas. Correos electrónicos. Códigos de gastos». He tenido un mal presentimiento. La forma en que lo dijo me indicó que ya conocía la forma de la tormenta. Solo necesitaba el mapa. Su estudio olía a papel y café viejo. Planos de sistemas del 98 enmarcados revestían las paredes. El tipo de líneas que dibujas cuando todavía amas el trabajo. Extendimos el libro contable de Mateo sobre el escritorio y revisamos línea por línea los cargos de hotel en La Casona. 2 cenas estratégicas codificadas a 1,205, 50 cada una. Un anticipo a Cruz Consultores por 28,000 firmado por Isabela. Las fechas se amontonaban. Noches, fines de semana. Los bordes donde las malas decisiones suelen esconderse. Don Ricardo se frotó las sienes con el pulgar y el índice como si intentara exprimir el dolor de cabeza. «Cruz», dijo. «Ese nombre me suena». Chasqueó los dedos una vez. El sonido fue nítido en el silencio. Solía estar en el equipo de negocios de Tecnovanguardia S.A. Me subestimaron en una oferta de compra en el 2018. No dijo el número con amargura. Lo dijo con reconocimiento. Nos miramos a través del papel. Si Fabián tenía un pie todavía puesto con un competidor, esto no se trataba solo de engaño o un error de juicio.
Era un montaje con una factura adjunta. El tipo de montaje que vacía una empresa y deja un caparazón que parece estable hasta que el viento lo golpea. Le reenvié a don Ricardo todo: hilos de correo electrónico, invitaciones de calendario, la foto que odié tomar, cada uno con sellos de tiempo, cada uno con el tipo de detalle que querría si me hicieran preguntas difíciles. No me juzgó por la foto, no tuvo que hacerlo. Hiciste lo correcto, dijo, lo cual ayudó menos de lo que quería y más de lo que esperaba. Al salir, don Ricardo estaba de pie bajo el plano del primer centro de datos que construyó, y parecía más pequeño de lo que su edad indicaba. Nunca debí haberle entregado el título limpio, dijo. Esperaba que la hiciera madurar. Las palabras calaron más hondo porque no les puso un lazo. Dije, lo arreglaremos. Porque no había una forma más suave de prometer que no huiría. Conduje a casa con la radio apagada y el ruido de la carretera llenando la cabina. La casa estaba allí como una maqueta en una sala de exposición. Luces apagadas, todo ángulos. No subí. No pregunté dónde estaba ella. Esa noche tomé la habitación de invitados, dejé mi teléfono boca abajo en la cómoda y cerré la puerta. Dormí quizás 2 horas de sueño real antes de que la alarma devorara el silencio. Entré a la oficina abierta a la mañana siguiente y casi me ahogo. Isabela estaba en el centro con la mano plantada en la espalda de Fabián, como si presentara un trofeo. Todos conozcan a nuestro socio estratégico, Fabián Cruz, dijo, con la voz lo suficientemente brillante como para reflejarse en el vidrio. No me miró. No tuvo que hacerlo. El punto estaba hecho con la postura. Continuó antes de que alguien pudiera respirar. Es un consultor externo, no personal, y me asesorará directamente. Las palabras aterrizaron como un sello. Hizo un pequeño asentimiento a Carolina de Recursos Humanos como si ya lo hubiera aclarado, aunque yo sabía que no lo había hecho. Las bocas se abrieron, la de Sergio, luego la de Mateo, e incluso Carolina perdió su rostro neutral por un segundo. Isabela brillaba como si acabara de cortar una cinta en una nueva ala. Fabián levantó los dedos en un pequeño saludo que trató de pasar por humilde y falló por mucho. Adrián será su contacto, añadió Isabela, casual como un pronóstico. Pongan al día a Fabián sobre nuestros proveedores, el historial de clientes y la documentación interna. El ácido subió por mi garganta. Lo dijo como si me hubieran ofrecido para llevar las maletas de alguien mientras él contaba nuestro dinero. Mantener mi voz a nivel. Tenemos protocolos para la incorporación de asesores externos. No dije, por favor, y no lo alargué. Era un límite. Ella sonrió con todos sus dientes. Ahora nos movemos más rápido, dijo, y la forma en que me miró por encima del hombro les dijo a todos de quién serían las reglas importantes. Según nuestra política, los asesores externos solo recibían paquetes sanitizados hasta que el departamento legal aprobara un acuerdo de confidencialidad. Yo lo sabía. Ella lo sabía. La mitad de la sala lo sabía. El hecho de que dijera más rápido, como si fuera un permiso, me hacía picar las manos. El resto de la mañana, Fabián circuló por la oficina como si se hubiera entrenado para ello. No se quedó rondando. Aterrizó, hombro con Mateo en la máquina de café, preguntando sobre nuestro margen de beneficio estándar, inclinándose sobre el escritorio de Sergio para preguntar qué subcontratistas podían ser presionados en los plazos, deteniéndose junto a mi silla para buscar tarifas de subcontratistas que no publicábamos. Sus preguntas no eran curiosas, eran indagaciones en busca de puntos débiles. Mantener mi rostro inexpresivo y le di información general, folletos públicos, notas de procesos genéricas. El tipo de respuestas que le das a un reportero que solo va a citarse a sí mismo. Mientras tanto, hice una lista en una libreta de cada detalle específico que buscaba, hasta las frases que usaba. Mateo me miró y me envió un mensaje de texto por debajo de su escritorio.
Este tipo está excavando. No le respondí. Incliné la libreta para que pudiera ver cómo crecía la lista. Alrededor del mediodía, Isabela me llevó a una sala de conferencias de vidrio y dejó un organigrama recién laminado entre nosotros. La nueva forma parecía como si hubiera sacudido el árbol para ver qué caía. 3 gerentes de proyecto habían sido reasignados a iniciativas de crecimiento. Mi nombre se deslizó de operaciones a una nueva casilla etiquetada como Operaciones Estratégicas, y debajo, en letra fina que se sentía como un cuchillo, Asesor del presidente C-Red. No le reportaré a un consultor, dije. Mi voz no se elevó. No necesitaba hacerlo. Era una línea en concreto. «Me reportas a mí», dijo ella sin parpadear. Luego se inclinó lo suficiente como para que yo pudiera oler los cítricos en su aliento. «No me hagas elegir, Adrián». Lo dijo suave, como si pudiera pasar por afecto si no estabas escuchando. Golpeó como una bofetada. Eso no se trataba de títulos de trabajo. Eso era el matrimonio en un anzuelo. Deslicé el organigrama de vuelta sobre la mesa. Me levanté y abrí la puerta sin decir otra palabra. No iba a sangrar en una pecera. Ella me dejó ir y sentí los ojos en el cristal mientras entraba al pasillo. Después de la reunión, me senté en las escaleras de cemento con Mateo, con un cuaderno de Moleskine sobre mi rodilla y un bolígrafo que había visto semanas mejores. Recorrimos línea por línea lo que sabíamos. Cada gasto vinculado a Cruz Consultores, cada aprobación nocturna con archivos adjuntos faltantes, y las aprobaciones impulsadas en momentos en que ninguna persona sensata firma un contrato. Escribí rápido y desordenado, fechas y cantidades e iniciales, y tomé fotos de cada página al terminar. La escalera olía a polvo y acero frío. Me despertó de una manera que el café no lo había hecho. Más tarde, Fabián se acercó a mi escritorio y apoyó ambas manos en el borde como si fuera dueño del laminado. «Envíame las especificaciones de Hacienda», dijo. «Quiero ver las entrañas». Dijo entrañas como si me estuviera haciendo un favor al ir directamente a ellas. «Presenta un acuerdo de confidencialidad», dije. «Obtendrás la versión sanitizada hasta que el departamento legal te apruebe». Mi pantalla se quedó donde estaba. No me giré para mirarlo. Sonrió con suficiencia como si fuéramos viejos amigos bromeando. «Estamos todos en el mismo equipo», dijo. El tono casual era revelador. «La gente que está en tu equipo no necesita decirlo». Isabela pasó de largo, perfume primero, y golpeó mi monitor con una uña cuidada. «Dale lo que necesite», dijo ya en movimiento. No redujo la velocidad lo suficiente como para escuchar mi respuesta. Envié el paquete sanitizado a su bandeja de entrada. Especificaciones front-end, cronogramas de alto nivel. Nada que pudiera exponernos a un robo, e incluía legal y recursos humanos para el registro. Mi correo electrónico decía: «Se proporciona paquete sanitizado para Hacienda pendiente de aprobación de acuerdo de confidencialidad», con el sello de tiempo en negrita para que nadie pudiera fingir después. Luego respondí en el hilo, para que fuera alto y claro: «Paquete sanitizado solo hasta que legal apruebe su acuerdo de confidencialidad». Y mantuve a legal en copia para que hubiera una copia en una carpeta que yo no controlaba. Él no respondió el correo electrónico. No necesitaba hacerlo. Tenía lo que podía conseguir, y yo tenía mi cobertura. El resto se reduciría a quién parpadeaba primero. A última hora de la tarde, el aire de la oficina se sentía denso y crepitante, como la caída de presión antes de una tormenta. La gente trabajaba, pero el sonido cambió. Menos conversación, más arrastrar de papeles, el zumbido bajo de las impresoras escupiendo recibos como confeti en un funeral. Carolina pasó por mi escritorio con los labios apretados y sus ojos diciendo lo que Recursos Humanos nunca escribió. Sergio me envió un mensaje con 3 palabras: «Dime cuándo». A las 5:40 en punto, la puerta principal se cerró con la fuerza suficiente para ondular las persianas,
Las cabezas se levantaron al unísono. Don Ricardo entró con 2 miembros de la junta, la docosederadora Elena Torres, todo mandíbula y voz medida, y el lic, Ramiro Vega, de ojos agudos y calmado como un cirujano. Don Ricardo no miró a Isabela ni a mí. Escaneó la sala, tomó su temperatura y adoptó su postura. «Necesitamos hablar», le dijo a Isabela, con la voz lo suficientemente fuerte como para no dejar dudas sobre hacia dónde se dirigía esto. No lo adornó con un «por favor» o un «¿por qué ahora?». Ella rió, breve y despectivamente, como si todo el mundo llegara tarde a su fiesta. «A menos que sea sobre crecimiento, resérvalo para el próximo trimestre», dijo con una mano en la cadera, la otra echando el cabello hacia atrás como si fuera una sesión de fotos y no una advertencia. «Es sobre supervivencia», dijo él. A la mañana siguiente, ella convocó una reunión de toda la empresa, como si estuviera lanzando un producto. Se puso en el rellano sobre la oficina abierta con Fabián, un paso detrás de ella como un detalle de seguridad. La gente se reunió porque eso es lo que hacen cuando el jefe lo pide. No agradeció a nadie por asistir. No se molestó en preámbulos. «Estamos modernizando», anunció con la voz brillante y segura. Algunas personas no pasarán el corte. Las cabezas se inclinaron. Los ojos se dirigieron a mí como si tuviera un objetivo pintado en mi pecho. Fabián no se molestó en ocultar la satisfacción de estar en una posición superior sin haber desplegado nunca una línea de código. Ella lo terminó rápido, sin preguntas, y bajó directamente las escaleras como un gran mariscal de desfile. McKay hizo una seña con 2 dedos y la seguí porque las escenas públicas no ayudan a nadie a quien planeas mantener. En su oficina, cerró la puerta de modo que el pestillo hizo clic y deslizó un grueso sobre el escritorio, como una factura que había olvidado pagar. «Deberíamos dejar de fingir», dijo, los ojos secos y fríos. «Firma esto y podremos hacer esto como adultos». Su tono no vaciló, no necesitaba hacerlo. Había ensayado. Lo abrí. Solicitud de divorcio. Ya sellada, el nombre de su abogado en una letra clara, que me decía exactamente cuánto había gastado para que fuera limpio. No era una conversación. Era una decisión de la que yo no formaba parte. La habitación quedó en silencio, excepto por el susurro del papel cuando volteé una página. «También serás transicionado de tu rol actual», añadió como si me ofreciera una validación de estacionamiento. «Fabián manejará las operaciones. Hablaremos de compensación». No dijo indemnización. Dijo compensación, porque esa palabra suena menos a que te han empujado por un tramo de escaleras. Reí una vez. Una exhalación fuerte que no tenía nada que ver con el humor. La forma en que lo apiló, matrimonio y trabajo en un paquete ordenado, era tan pulcra que me enfermó. Me levanté antes de decir algo que no pudiera retractar. «No me interpondré en tu camino», dije, y tomé el sobre. Mantener mi voz firme y salí a la oficina abierta donde la gente me miraba como un accidente de auto que no puedes dejar de ver. En el pasillo, don Ricardo salió de una sala de conferencias como si hubiera estado siguiendo el clima a través de la pared. Sostuve el sobre y él maldijo por lo bajo. No teatralmente, solo cansado. «Te está forzando a salir para encubrirlo», dijo. Puso una mano en el marco de la puerta como si necesitara algo sólido. «Tenemos la junta a las 3», dije. «Traeré lo que tengo». Asintió como un hombre que sabía que las próximas 3 horas decidirían qué tan grave sería la hemorragia. Antes de la sesión imprimí correos electrónicos, páginas del libro contable y la lista que había hecho de las preguntas de Fabián. 9 páginas, numeradas en la esquina con tinta azul. Pegué banderitas brillantes en cada lugar donde faltaban firmas o las aprobaciones llegaban a las 2:11 a.m. No adorné el paquete. Organicé la historia y dejé los adjetivos fuera. A las 3 ella llegó tarde, toda confianza en líneas limpias,
y lanzó una presentación sobre pivotar ágilmente. Fabián hizo clic en el control remoto por ella y no tomó asiento, como si quisiera que todos se supieran que no estaba allí para sentirse cómodo. Habló de innovación, captura de mercado y velocidad estratégica. No mencionó a 3 clientes en espera, daños liquidados con Hacienda o el hecho de que la mitad de nuestros subcontratistas habían dejado de responder a la primera llamada. Cuando terminó, don Ricardo deslizó mi paquete hacia la junta como un expediente entregado a un cirujano. No la miré. Hablé con la doctora Torres y el LIC Vega y les expliqué todo. No dramático, solo hechos. Clientes perdidos, aprobaciones indocumentadas a horas intempestivas, anticipos superpuestos por servicios que nadie podía definir. Un consultor con vínculos con un competidor que pidió nuestras entrañas de precios antes de firmar un acuerdo de confidencialidad. Isabela cruzó las piernas y lo llamó uvas agrias, como si todo esto se tratara de que a mí no me gustaba el cambio. Fabián sonrió con los dientes y me llamó averso al riesgo, como si el riesgo no fuera algo que manejamos cada hora en un proyecto, para evitar que los programadores se queden sin trabajo. La doctora Torres se inclinó hacia adelante, la pluma quieta. ¿Dónde está el acuerdo de confidencialidad?, preguntó, y no parpadeó al decirlo. Fabián no perdió el ritmo, dijo que no lo tenía a mano. Como si los acuerdos de confidencialidad fueran bufandas que se extravían. El LIC Vega pasó una página y golpeó una línea con su dedo índice. Entonces explique la transferencia de 137,600 los USD a Cruz Consultores etiquetada como Comisión por Éxito del T3. Dijo, ¿éxito por qué? Nadie respondió. El silencio se mantuvo pesado y lo suficientemente largo como para que el ventilador del proyector sonara como una sirena. No les pedí nada. Les dije que renunciaba con efecto inmediato y que debían respaldar todos los sistemas antes del final del día. Si quieren tener una oportunidad de mantener este lugar vivo, necesitan una copia limpia de la verdad, dije. Luego le entregué a Mateo un USB con libros contables duplicados y notas de cadena de custodia, y un correo electrónico que podía imprimir si alguien fingía después que el papel no existía. Mateo lo tomó con ambas manos como si estuviera vivo. No dio las gracias. No necesitaba hacerlo. Lo guardó en una carpeta y miró al asesor legal de la misma manera que se mira a un médico cuando el sangrado no para por sí solo. Las sillas se rasparon. Isabela le dijo a la sala que yo estaba haciendo un escándalo. No le di la satisfacción de girarme. Saqué mi credencial del clip de mi cinturón, la puse sobre la mesa junto al codo del asesor legal y dije, «Esto es mío». El plástico golpeó la madera con un sonido plano que se sintió como el final de un capítulo. Fui a informática. Les entregué mi lista de inicios de sesión y les dije que cortaran mi acceso al sistema al cierre de actividades por instrucción de don Ricardo. El chico detrás del mostrador preguntó si quería una copia de mi carpeta personal. Ya saqué lo que se me permite, dije, y firmé el formulario que decía que entendía que mi acceso moriría a las 5. Al salir me detuve en el escritorio de Mateo y le dije, duplica todo, incluyendo las aprobaciones fuera de ciclo. Pon una copia con el asesor legal y una copia en un lugar que Isabela no conozca. Asintió y no hizo preguntas, razón por la cual le confié una llave cuando la casa estaba en llamas. Pasé por Sergio junto al plotter y le dije, si alguien pregunta, mañana estás en el sitio, no me envíes nada. Envíale todo a don Ricardo. Él tragó saliva, luego dijo, ten cuidado, y recogió un rollo de planos como si pesara el doble de lo habitual. La venganza no era el objetivo, todavía no. La seguridad sí lo era. Si querían evitar que el edificio se derrumbara, necesitaban apuntalamiento y un conjunto limpio. Apreté el sobre y atravesé las puertas del vestíbulo hacia el calor.
Seguridad me registró como visitante bajo la autorización de don Ricardo. Mi acceso como empleado ya estaba muerto. La credencial que me sujetaron a la camisa. Se sentía como un abrigo de solitario. Llegué temprano para despejar mi escritorio, la cabeza baja, una caja bajo el brazo. La mitad de la oficina se agolpaba alrededor de la máquina de café, susurrando como si el vapor pudiera ocultarlo. 2 clientes se habían retirado durante la noche. Hacienda había enviado un correo electrónico de reevaluación a las 6:03 a.m. El aire tenía esa carga viciada que un edificio adquiere cuando la energía falla y regresa mal. Mantener mis ojos en mis cajones y empecé a ordenar. Bolígrafos, una cinta métrica, el Moleskine con la lista que no planeaba dejar atrás. Envolví una foto del equipo en nuestra primera inauguración en papel de impresora y la puse plana. Cada raspar de un cajón sonaba como un grito. Isabela entró a toda prisa con sus tacones golpeando el suelo como clavos. Vio la caja de cartón y sonrió con suficiencia sin molestarse en ocultarlo. Fabián estaba pegado a su hombro como una sombra que se creía útil. «¿Bien? Cuanto antes te vayas, mejor», dijo. Como si decirlo hiciera el edificio más seguro. Dejé la caja y la enfrenté. Antes de irme, debería saber que Hacienda activó penalizaciones, dije. Y Soluciones Digitales contactó a sus abogados. Copiaron a un abogado en el último correo electrónico. Su rostro se tensó una fracción, la primera reacción honesta que le había visto en semanas. Se recuperó rápido. «Lo tenemos controlado», dijo, mirando a Fabián, como si su presencia pudiera fijar la mentira en su lugar. Él no me miró a los ojos. Estaba ocupado escaneando el suelo como si el azulejo pudiera revelar secretos. El ascensor sonó y la habitación se agitó como un cambio de viento. Don Ricardo salió con 3 miembros de la junta, el asesor legal y Mateo arrastrando 2 carpetas que parecían más pesadas de lo que el papel debería ser. Nadie aplaudió. Nadie necesitaba hacerlo. El ruido en la oficina abierta bajó un punto que podía sentir en los dientes. «Reunión de junta de emergencia», dijo don Ricardo. «Sala de conferencias. Ahora». No alzó la voz. No tuvo que hacerlo. Isabela intentó bloquear la corriente. «No tienen autoridad para convocar esto sin previo aviso», dijo, con la barbilla en alto. El asesor legal respondió antes de que don Ricardo pudiera. Según la sección 3 de los estatutos, 2 directores con poderes de representación pueden convocar una reunión especial de emergencia. La doctora Torres levantó una carpeta de Manila y mostró un poder firmado. «Hoy lo tenemos», dijo. El liqueis. Vega ya se dirigía a la sala de vidrio. Adentro me senté al borde, cerca de la pared, técnicamente un don nadie ahora. Pero don Ricardo me hizo un gesto para que me quedara. Mantener mis ojos fuera de Isabela, porque no confiaba en lo que haría mi cara. Y hablé a los números. El asesor legal abrió con el procedimiento. Luego pusimos páginas en la pantalla, cronogramas de aprobaciones, la serie de transferencias nocturnas, superposiciones de proveedores que no tenían ningún sentido honesto. Cada diapositiva tenía fechas y cantidades, sin adjetivos, el tipo de secuencia que crea su propio argumento. El asesor legal señaló una factura de hotel con 2 nombres, ambos familiares. Una habitación en el restaurante La Casona reservada a nombre de la señora Montero y el señor Cruz en estas fechas, dijo. ¿Propósito? Isabela no parpadeó. Sesiones de ideación, dijo, como si un bar de hotel fuera una pizarra donde se podía dormir. La doctora Torres sacó un resumen que su equipo de investigación había compilado. «Usted dejó Tecnovanguardia S.A. hace 9 meses», le dijo a Fabián con voz uniforme. 2 semanas después de que nuestro anticipo llegara a su LLC, Tecnovanguardia S.A. comenzó a cortejar a nuestros clientes. No lo preguntó como una pregunta. Lo puso sobre la mesa. La boca de Fabián se crispó, pero mantuvo la compostura.
Cumplo con todos los acuerdos, dijo. La frase sonaba practicada, como algo que un abogado le había escrito. El lic. Vega se desplazó, luego se detuvo con un dedo en un encabezado de correo electrónico. Entonces explique por qué su LLC recibió presentaciones de un socio de Tecno Vanguardia S.A. Ray. La misma semana en que llegaron las ediciones a nuestra propuesta para Hacienda, dijo, quiero la versión corta. Su tono no dio lugar a esconderse. Isabela giró su silla y se dirigió a don Ricardo. Montaste esto para hacerme parecer imprudente, dijo, con la voz lo suficientemente afilada como para cortar. Podrías haber venido a mí. Él no levantó la cabeza ni la voz. Eres mi hija, dijo. No monté nada, tú hiciste esto. La habitación se quedó quieta. El único sonido era el ventilador del proyector y mi pulso en mis oídos. El asesor legal se centró en el dinero que me quitaba el sueño. Retiro de línea de crédito por 480,000 USD sin notificación a la Junta, dijo. Explique la base. Isabela se encogió de hombros, un gesto destinado a pasar por competencia. Ajuste de efectivo rutinario, dijo. Mateo se puso de pie y señaló un libro contable impreso, con las fechas circuladas en rojo. Los retiros ocurrieron las mismas noches en que se hicieron transferencias a Cruz Consultores, dijo. Las cantidades coinciden con una variación de 1 o 2%. Se hizo un silencio profundo. La doctora Torres cerró su carpeta y miró los extremos de la mesa. Necesitamos salvaguardar la empresa, dijo. Ahora. Nadie discutió. No quedaba nada que fingir. Isabela cruzó los brazos como acero cruzándose con acero. No pueden despedirme, dijo. Yo soy Softcorp Montero. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas y equivocadas. Don Ricardo se encogió como si la frase tuviera peso. Tragó saliva, se enderezó y dijo, «No, la gente es Softcorp Montero». No me miró cuando lo dijo. Miró hacia la puerta donde la oficina abierta zumbaba bajo el miedo. El asesor legal pidió a todos los no esenciales que salieran para una sesión ejecutiva. Las sillas se rasparon. Recogí mi caja y caminé hacia el pasillo, el cartón clavándose en mi palma. A través del cristal, vi cabezas inclinarse juntas y labios moverse. La insonorización convirtió todo en una película muda donde el dinero y los nombres pasaban por labios que no podía leer. El pasillo olía a pegamento de alfombra y café viejo. Dejé la caja en el banco. Me senté a su lado y observé la aguja de los minutos moverse. Un mensajero dejó una pila de sobres de FedEx en la mesa y me miró como si estuviera perdido. No lo estaba. Estaba exactamente donde te llevan las malas decisiones. Fuera de una habitación donde tu vida se traduce en mociones y segundos. Sergio se deslizó fuera de la oficina abierta. Me vio y no preguntó. Me entregó una botella de agua y dijo, «Decidan lo que decidan, el sistema de control de versiones funcionará». Su garganta se movió como si las palabras rasparan al subir. Asentí una vez. Hablar por hacer ruido se sentía como mentir. La puerta de la sala de conferencias se abrió. El asesor legal salió, susurró a la doctora Torres. Luego volvió a entrar. Carolina de Recursos Humanos pasó con una carpeta de manila abrazada a su pecho, como la gente lleva cosas que no quería poseer. Dijo, «¿Estás bien?» Y luego se corrigió. «¿Necesitas algo?» Dije, «Necesito que esto sea limpio». Y ella asintió firmemente y siguió moviéndose. Pude sentir el temperamento de Isabela a través del cristal cuando su mano cortó el aire. Fabián se inclinó hacia ella, la boca cerca de su oído, y lo que dijo hizo que su mandíbula se trabara. Don Ricardo permaneció inmóvil, las manos planas sobre la mesa, como si estuviera manteniendo el edificio estable. Me puse de pie porque sentarme empeoraba el nudo en mi estómago. Recorrí el pasillo y conté las baldosas para evitar desmoronarme. Un empleado de mantenimiento pasó con un carrito y se detuvo. «¿Todo bien, amigo?», preguntó. Dije, «Lo estará.
porque era la única frase en futuro que confiaba en decir en voz alta. La puerta se cerró de nuevo y las persianas se bajaron a medias. La sesión ejecutiva había engullido la vista. Recogí la caja, la dejé, y luego la dejé de nuevo porque mis palmas estaban resbaladizas. Las manecillas del reloj se movían como si tuvieran arena en los engranajes. De vez en cuando una voz se alzaba lo suficiente como para filtrarse. Luego volvía a bajar. No quería estar aquí. Había planeado irme, dejar el edificio y a la mujer atrás como un proyecto terminado. En cambio, estaba en un pasillo, esperando ver si el techo aguantaba. Ajusté la caja bajo mi brazo y me acerqué a la puerta, listo para volver a entrar en cuanto alguien me hiciera una seña. La puerta se entreabrió y el asesor legal me hizo un gesto para que entrara. Dejé la caja en el suelo junto a la pared y tomé mi asiento donde había estado, las manos planas, los ojos en la mesa. El asesor legal se puso de pie con una impresión y leyó con una voz que no vaciló. Moción: suspender a la señora Montero como presidenta ejecutiva pendiente de la finalización de una auditoría independiente, nombrar un administrador interino de operaciones, restringir todos los pagos a Cruz Consultores y notificar a los prestamistas principales de inmediato. Isabela rió como si fuera un remate. No pueden suspenderme, dijo, reclinándose con los brazos cruzados. La doctora Torres levantó la mano. El lic. Vega levantó la suya, luego otro, y otro, 4, luego 5, luego 6. Se aprobó, y el aire de la habitación pasó de debate a consecuencia. Ella se volvió hacia mí primero, como si la gravedad la hubiera señalado allí. Tú hiciste esto, dijo, la voz baja y temblorosa, de una manera que la hacía más peligrosa. No levanté la mía. Tú hiciste esto, dije. No fue fuerte, simplemente fue verdad, y aterrizó más fuerte de lo que el volumen jamás lo haría. Fabián se enderezó, recuperó su compostura y dirigió su confianza hacia la mesa. «Sabrán de mi abogado», dijo, tratando de sonar como un hombre con un plan. La doctora Torres no parpadeó. «Bien», dijo, «también Tecnovanguardia S.A.» El asesor legal deslizó una carta sobre la mesa hacia Fabián. Solicitud para preservar todos los dispositivos y cuentas, incluidos los teléfonos personales utilizados para asuntos de la empresa, dijo. Su rostro no se desmoronó, pero un tono de color lo abandonó como una marea retrocediendo. Mateo se aclaró la garganta desde el fondo y puso una página fresca en la pila. «Hay una cosa más», dijo con la voz cautelosa. Señaló un correo electrónico bancario impreso con los encabezados intactos. «Recibimos un aviso de Primer Banco del Estado. Una firma electrónica a nombre de don Ricardo Montero autorizó un aumento de 350,000 USD en la línea de crédito operativa. El banco lo marcó y solicitó confirmación de voz. Ninguna fue proporcionada. Todos los ojos en la sala se movieron hacia Isabela como si un imán se hubiera volteado. Ella no se hizo pequeña, dijo. Fue un malentendido. Como si el banco hubiera malinterpretado su propio sistema. Don Ricardo cerró los ojos por un instante que se sintió más largo que una respiración. La doctora Torres exhaló por la nariz y dijo, «Llámalo por su nombre. Esto es exposición al fraude». El asesor legal me miró y luego a la puerta. «Señor Valverde, ¿podría salir unos minutos?», dijo. Recogí la caja y volví al pasillo donde la alfombra olía a café viejo y nervios. 10 minutos se arrastraron sobre mis hombros. Cuando la puerta se abrió, la expresión del asesor legal tenía el tipo de calma que se usa al entregar puntos de sutura. Me pidieron que volviera a entrar y don Ricardo habló primero. «Adrián», dijo con voz firme, «servirás como director de operaciones interino bajo mi presidencia mientras la auditoría se lleva a cabo». El asesor legal añadió, «Para evitar cualquier duda, la Junta rescinde cualquier reconocimiento de la renuncia de ayer y lo nombra director de operaciones interino con efecto inmediato». No di un discurso. «Sí», dije, «haré el trabajo».
Me puse de pie, salí directamente al piso y subí 2 escalones de la escalera más cercana para que mi voz se escuchara. «Escuchen», dije, y el zumbido disminuyó. «Estamos congelando todos los gastos no esenciales a partir de ahora. Estamos priorizando a los clientes por riesgo de entrega y centrándonos en la ejecución. Si no lo necesitan para desplegar, transferir, instalar o pagar a un subcontratista que está en el sitio, espera, Sergio, te necesito en una sala de conferencias para rescate de clientes. Mateo, control de efectivo en la sala de guerra con el asesor legal. Todos los demás están en entrega. Las preguntas se canalizan a través de los líderes de equipo. Bajamos la cabeza y construimos. No expliqué lo que acababa de pasar arriba. Podían leerlo en mi cara y en la forma en que nadie miraba hacia la oficina de Isabela. 30 minutos después, la puerta se abrió y ella salió con una caja de cartón y Fabián pegado a su lado. Recorrió lentamente la oficina abierta como si estuviera reclamando el aire, la barbilla en alto, los ojos deslizándose sobre personas que no la miraban. La oficina miraba sus pantallas y sus zapatos y la salida. En la puerta, se detuvo y se volvió hacia mí con esa sonrisa que usaba cuando creía que ya había ganado. «Te arrepentirás de esto», dijo. «Construiré algo más grande en 6 meses. Mantener mi voz a nivel. Hazlo limpiamente», dije. Ella inclinó la cabeza y dejó que la sonrisa se agudizara. «No hay limpieza en este negocio». Salió y Fabián la siguió sin mirar atrás. No vi cómo se cerraba el ascensor. Me volví hacia el grupo más cercano y empecé a asignar llamadas. «Hacienda primero», dije. «Luego, soluciones digitales. Seremos dueños de lo nuestro y arreglaremos lo que podamos arreglar». Las cabezas asintieron. La gente se movió con un propósito que había estado ausente durante semanas. Sentí algo como un suelo bajo mis pies. Para las 6, la adrenalina se había quemado y el zumbido del edificio se asentó en un ritmo que reconocí. Llevé mi caja a mi auto y conduje a casa a una cocina que tenía 2 tazas de café en el escurridor y una pila de correo que pedía respuestas. Me senté a la mesa, abrí el grueso sobre y firmé donde las banderitas amarillas me indicaban. Mi nombre se veía más firme de lo que me sentía. Escribí una nota adhesiva y la pegué en la primera página. «Mi abogado responderá». No me contacte fuera del abogado. El bolígrafo se hundió un poco demasiado fuerte en el papel. Se sentía bien. Sellé el paquete y lo dejé junto a la puerta. Luego llamé a mi primo Pablo, quien había caído suficientes veces como para saber lo que se sentía contar los días. «Te necesito sobrio y a tiempo si te pido ayuda», dije. «No estoy jugando». Él no dudó. «Estoy aquí», dijo. Y el silencio después de esa frase hizo más por mí que cualquier brindis. Terminé la llamada, recogí el sobre y lo llevé al buzón del vestíbulo. A la mañana siguiente, convoqué a una reunión general en el área de descanso, no en la sala de conferencias. Sin escenario, sin presentación. Solo una mesa plegable maltrecha y una cafetera que había visto meses mejores. La gente se acercó silenciosa y cautelosa, con cascos de seguridad enganchados en las puntas de los dedos. No lo suavice. Dije la verdad. «Nos caímos», dije. «Vamos a arreglarlo. Si quieren irse, Recursos Humanos hablará con ustedes hoy sin miedo ni artimañas». Dejé que mis ojos recorrieran la sala. Nadie se movió. El ruido de la nevera encendiéndose y apagándose fue el único sonido por un momento. Y luego Sergio se movió y asintió como si hubiera decidido por sí mismo. Dividí la sala rápidamente antes de que la adrenalina se convirtiera en chismes. 3 equipos, dije, trazando líneas en una pizarra que ya tenía viejas huellas de grasa de pizza. Rescate de clientes, clasificación de entregas y control de efectivo. Sergio, tú te encargas del rescate. Consigue a 2 gerentes de proyecto y un estimador que sepa de números y modales. Mateo,
Tú anclas el efectivo con la controladora externa que la doctora Torres contrató para la auditoría. Trata el efectivo como oxígeno y asume que el tanque está bajo. Yo me encargo de las entregas, mantendremos los proyectos en movimiento y hablaremos con la gente como adultos. Tomamos los teléfonos. A las 9:10 en punto, Sergio y yo marcamos a Hacienda en altavoz, en una sala de vidrio que todavía olía a marcadores de borrado en seco de la semana pasada. No inventé nada. Lo estropeamos, dije. Aquí está el nuevo cronograma. Montaremos un equipo de fin de semana. Añadiremos un despliegue nocturno si el clima lo permite. Y estoy ofreciendo una reducción del 7% en la tarifa. Estaré en el sitio en 48 horas con la secuencia revisada. La línea se mantuvo viva. Un hombre de su lado se aclaró la garganta. Hizo 3 preguntas difíciles sobre la preparación y las inspecciones. Y luego dijo, envía el cronograma antes del mediodía. No nos colgaron. Ese era el comienzo que necesitaba. Pasé la tarde con cascos de seguridad en 2 proyectos, Hacienda primero, luego la modernización de Telecomunicaciones del Sur. Estrechando manos hasta que me dolió la palma y asumiendo los errores. Detallé los próximos 10 días por hora. ¿Quién despliega qué y cuándo? ¿Quién firma los recibos? ¿Quién pide los servidores y cuándo llegan? Lo escribí en una hoja de contrachapado con un marcador grueso, para que nadie pudiera fingir que no había visto el correo electrónico. Hombres que habían evitado nuestra oficina durante 2 meses volvieron a hacer contacto visual. Un programador llamado Darío me apretó el hombro y dijo, «Solo dime la verdad y me presentaré». Le dije la verdad. A las 6:30, Pablo apareció con una camisa limpia y el pelo peinado como si fuera a la corte. Se quedó con las manos en los bolsillos hasta que le entregué una pila, recados de mensajería, listas de recogida, un teléfono nuevo que tenía que mantener encendido y cargado, y un sobre con tarjetas de gasolina prepagadas. ¿Necesitas un conductor? ¿Necesitas un recadero?, preguntó tratando de sonar casual y fallando. Ambos, dije. Irás a la oficina de licencias a las 8. Luego a soluciones digitales por un juego sellado, luego al banco. Se guardó el teléfono en el bolsillo como si le hubiera dado una credencial. Mientras pegábamos el cronograma de contrachapado al remolque de Hacienda, Isabela y Fabián lanzaron a voz en cuello en LinkedIn su nueva empresa, Estrategias Redine Montero. Un logo pulcro, palabras de moda sobre disrupción y velocidad, selfies, con el capó de un Bentley prestado en el encuadre. Las capturas de pantalla llegaron al grupo de WhatsApp de nuestros subcontratistas en segundos. Los electricistas se burlaron de la fuente. Uno de nuestros programadores escribió, «Ese auto parece de alquiler». Nadie en nuestro proyecto dejó de trabajar para aplaudir. No solo publicaron, empezaron una campaña de rumores de que Softcorp Montero estaba en bancarrota. Un proveedor me reenvió un hilo de mensajes donde alguien, usando un nuevo correo electrónico de Redine Montero, insinuaba que no podíamos pagar las nóminas. No me involucré. Publiqué 3 actualizaciones de proyectos con hitos medibles y fotos del equipo. Anclajes de seguridad instalados en el muro sur. Despliegue de base de datos programado con número de confirmación del inspector en la descripción. ETA de entrega de equipo sellada por el almacén. Etiqueté a los clientes y puse sellos de tiempo en las actualizaciones para que el registro no fuera solo una bonita imagen. 2 días después, Carolina se deslizó en mi puerta con su cara de recursos humanos y una impresión sostenida como una sartén caliente. Alguien había enviado una pista anónima a recursos humanos con capturas de pantalla de Fabián presentando nuestra estrategia de precios al jefe regional de Tecno Vanguardia S.A. Nuestra plantilla, nuestro pie de página eliminado. Su cursor flotando sobre nuestros márgenes como un ladrón probando cajones. La doctora Torres bajó en persona, leyó el correo electrónico una vez y dijo, «La queja formal se abre ahora».
El asesor legal emitió una retención de litigio antes del almuerzo, y Mateo comenzó una lista de cada archivo tocado por el inicio de sesión de Fabián. La habitación adquirió la quietud de una tormenta que se avecina. Mientras tanto, mi teléfono sonaba sin parar, con llamadas de proveedores, voces que respetaba preguntando si pagaríamos a tiempo. Saqué la pila de cuentas por pagar y comencé un tablero de prioridades en la pared. Asignamos 186,000 USD para subcontratistas urgentes, personas que tenían equipos en el sitio y materiales ya en nuestros edificios. Posponemos 2 facturas grandes pero tolerables por 30 días, con notas sobre por qué el retraso no ahogaría el flujo. Luego llamé a cada propietario yo mismo, no a un delegado, y dije: aquí está la fecha. Aquí está el número de cheque que verás cuando se emita. Si algo cambia, lo sabrás de mí primero. Algunos maldijeron, otros respiraron, y uno dijo: nadie llama nunca a tiempo. Dije: acostúmbrate. Entre llamadas me reuní con don Ricardo para tomar un café negro en la cafetería de la esquina, donde pintan el mismo menú de pizarra cada semana. Se sentó como si hubiera envejecido una década, y parecía más ligero por una onza. ¿Quieres el trabajo a largo plazo, Adrián?, preguntó, revolviendo un café que no necesitaba ser revuelto. Envolví mis manos alrededor de la taza porque les dio algo que hacer. Pasemos la segunda semana, dije. Sonrió por primera vez en semanas, pequeño y real, como si los músculos recordaran cómo. Terminé el día con mis botas subiendo 2 tramos de escaleras más, porque el ascensor se sentía demasiado blando. En la sala de guerra, Mateo me informó sobre el efectivo mientras la controladora externa que la doctora Torres contrató, Diane, con el pelo recogido en un moño apretado, ojos de CPA que no pasan nada por alto, desplegó un puente de efectivo como un mapa de batalla. «Tienes 5 días de tranquilidad si nada más se rompe», dijo. «Iremos línea por línea y estableceremos las aprobaciones a 2 firmas». Asentí y escribí «no huérfanos» en la pizarra. Ninguna factura sin dueño. A las 8 Pablo envió una foto de 3 permisos sellados y una bolsa grasienta de hamburguesas. «Entrega de combustible», escribió. Le dije que lo dejara en el remolque de Hacienda y que se fuera a casa, durmiera y pusiera una alarma. Respondió 10-4. Inclinándose en la broma como si tuviera un escáner en su cinturón otra vez. El hombre estaba esforzándose. Eso contaba. Para las 9, la segunda ola de Isabela y Fabián publicó sobre sistemas heredados y romper lo que ya no sirve. Un subcontratista me reenvió una captura de pantalla de Fabián, presumiendo en un mensaje directo que estábamos en las cuerdas. No caí en la trampa. Publiqué una segunda actualización con un video del capataz de Hacienda caminando por el sitio conmigo, señalando líneas de marcado y dando fechas. Nuestras voces firmes y claras. Lo titulé Cronograma en mano. Nos vemos el viernes. Porque a veces lo simple es más difícil de refutar. La pista anónima se convirtió en una cascada. Blair, de una empresa con la que nos habíamos cruzado 2 veces, envió un mensaje directo a Sergio con «Esto no lo obtuviste de mí», y adjuntó una captura de pantalla de calendario que mostraba a Fabián, reservado con el líder de operaciones de Tecnovanguardia S.A., el mismo día en que se editó nuestra propuesta para Hacienda. El equipo de la doctora Torres lo añadió al archivo y envió avisos de preservación con la regularidad de un reloj. Los asuntos de los correos electrónicos del asesor legal pasaron de retención a demanda, y comencé a dormir con el teléfono boca abajo para evitar que el pulso me dominara el día. Los proveedores seguían llamando. Yo seguía respondiendo. Comía pizza fría en un cajón de leche en la parte trasera del almacén y trabajaba la pila en el sentido de las agujas del reloj. Acero, hormigón, HVAC, varillas, andamios. Le dije a un hombre llamado Turner que tendría su cheque el lunes
y luego llamé a Pablo para que trazara la ruta para que el sobre llegara a la mano de Turner, no a una caja detrás de una jaula con llave. Para las 10, el edificio tenía ese zumbido tardío que solía amar. Las impresoras escupían solo un poco. El pitido de un montacargas en el almacén. Voces bajas con propósito. Sergio asomó la cabeza por mi puerta. Hacienda quiere la lista revisada de entregas a las 7. Dijo. La tendremos a las 6:45. Dije. Asintió y me dejó con el olor a marcador y cartón, y un cronograma que finalmente se sentía como una herramienta, no como un arma. Esa noche conduje a casa y empaqué el resto de mis cosas. 3 camisas que debería haber tirado hace un año. Una pila de... Dejé las llaves en un cajón debajo del correo basura y no dejé una nota. Llevé 2 cajas al auto y no miré hacia las ventanas. La luz de la calle hacía que todo el lugar pareciera un escenario que se plegaría si empujabas la esquina equivocada. Me mudé a un apartamento de alquiler temporal encima de un salón de uñas en la calle Merced que olía a acetona y esperanza. La alfombra era delgada y las persianas traqueteaban cuando pasaba el autobús. Pero el cerrojo funcionaba y el agua salía caliente. Dejé las cajas junto a la pared, puse un colchón en el suelo y abrí una ventana para que salieran los químicos. A las 11:20, un mensaje de texto sonó de un número desconocido. «Te ves cansado en cámara». Sin nombre. Sin emoji. Lo miré el tiempo suficiente para sentir el calor subir y luego hice lo que tenía que hacer. Tomé una captura de pantalla. La reenvié al asesor legal con número desconocido, probable acoso. Y luego bloqueé al remitente. Puse el teléfono boca abajo en la caja que usaba como mesita de noche. Apagué la luz y dormí como si hubiera desplegado código todo el día. Medio año después, el edificio se sentía diferente. No más brillante, sino más estable. Los pasillos habían recuperado su antiguo zumbido, el tipo que significaba que las impresoras escupían por razones que tenían sentido, y los teléfonos sonaban con trabajo, no con drama. Habíamos recuperado a Hacienda. Entregado la reconstrucción de Telecomunicaciones del Sur, una semana antes con $48,000 USD en penalizaciones condonadas, y conseguido 2 colegios de mercado medio que nos quedaban como buenos zapatos. No eran vueltas de victoria, era el aliento que nos habíamos ganado. La auditoría terminó y golpeó la mesa con un tut. Los hallazgos fueron peores de lo que esperaba y mejores que mis pesadillas. Gastos no autorizados disfrazados de estratégicos, conflictos que no pasaban una prueba de sentido común, y un intento de transferencia de plantillas de proyectos patentadas a Red & Montero a través de un Dropbox privado que bien podría haber tenido un letrero de neón. No tomamos una foto de victoria. Tomamos notas. El asesor legal presentó una demanda civil contra Red & Montero y envió una carta de demanda a Tecnovanguardia S.A. para que cesara la interferencia. No postureamos en línea, presentamos papeles, sellamos fechas y volvimos al trabajo porque eso es lo que paga a los proveedores. Una semana después, el tribunal concedió una orden de restricción temporal estipulada que prohibía cualquier uso de nuestros materiales, pendiente de arbitraje. Colgamos una copia en la sala de guerra como una línea de límite. Transgrede y sangrarás. Nos llegó información a través de subcontratistas y un mensajero que comparte chismes como oxígeno, de que Red & Montero había incumplido la nómina 2 veces y había desmantelado su oficina para pagar anticipos. La misma mañana, Isabela envió un correo electrónico a don Ricardo solicitando una conversación sobre mi regreso. Él no respondió y la ausencia fue más ruidosa que cualquier cosa que hubiera podido escribir. Alrededor del almuerzo, Sofía, la exasistente de Fabián, apareció en nuestra recepción con un currículum, los ojos enrojecidos y una mirada que decía que se había quedado sin opciones. «Dejó de pagarme», dijo con la voz áspera. Sergio le consiguió agua y Recursos Humanos le consiguió una silla,
y yo me quedé en la puerta porque estar de pie importaba. Ella dijo, lo guardé todo, no bromeaba. Nos entregó una memoria USB con facturas internas de Reddan Montero, que se leían como un libro contable de malas decisiones. Una hoja de términos con Tecnovanguardia S.A. para una venta de liquidación de nuestra lista de clientes a 30 centavos por dólar. Y fotos de sesiones de pizarra donde nuestras estrategias de licitación estaban mapeadas con nuestro membrete arrancado y las esquinas aún visibles. Deslizó fechas y nombres sin dramatismos, solo hechos apilados como ladrillos. Terminé de encubrir, dijo. Necesito un trabajo y necesito no sentirme sucia. Nos movimos rápido. El asesor legal cotejó las facturas con la auditoría, contactó al abogado de Tecnovanguardia S.A. sobre la orden de restricción y programó una reunión esa misma tarde. Acordamos rápidamente porque los hechos tenían peso, y la sala lo sabía. Reddan Montero se disolvió bajo presión como una losa mal vertida bajo un martillo. El asesor de Tecnovanguardia S.A. se retiró duro y frío, con la mandíbula apretada, sus ojos diciendo que despedirían a quienquiera que trajo este desorden a su casa. Recuperamos 312,000 USD. Y obtuvimos una admisión firmada de uso indebido de materiales que fue a un archivo sellado que espero que mis nietos nunca abran. La orden judicial estipulada se mantuvo durante el acuerdo y la recuperación, que es como obtuvimos los fondos sin invitar a un juicio prolongado que habría consumido el año que necesitábamos para construir. No celebramos. Enviamos correos electrónicos a los proveedores confirmando las fechas de pago y los cronogramas actualizados, y enviamos un equipo a Hacienda para asegurar la arquitectura como si nada hubiera fallado. Isabela me envió 3 correos electrónicos en una semana, cada uno con una cara diferente. Primero, rabia, párrafos sobre traición y mi empresa. Luego, remordimiento, recuerdos, medias disculpas que evadían sustantivos. Luego, negociación, propuestas para crianza compartida de la marca y alinear nuestros futuros. No respondí. Mi abogado lo hizo una vez con una frase. Todas las comunicaciones a través del asesor legal. El hilo murió con un recibo de lectura y un silencio que no llené. Don Ricardo me preguntó de nuevo sobre el futuro, esta vez tomando un sándwich de huevo en la cafetería con el menú de pizarra. Se limpió las manos en una servilleta que dejó manchas de grasa y dijo, tengo una oferta. Dirige las operaciones de la fundación. Construimos para comunidades que siempre reciben sobras, clínicas, centros recreativos, escuelas que nadie financia primero. No lo hizo glamoroso. No es un movimiento de poder, es trabajo que importa. No lo lancé como una moneda. Lo sostuve un segundo y escuché la parte de mí que había estado cansada durante mucho tiempo. Estoy dentro, dije. No porque quiera ser el héroe de nadie, porque quiero construir sin que alguien lo convierta en un juego. Asintió y el alivio en su rostro parecía sueño. Volví a la oficina y llamé a Sergio a la sala de vidrio que nunca me hizo ningún favor. Le entregué el testigo de director de operaciones con una mano que no tembló. Tienes los equipos, dije. Tienes a Mateo y al equipo legal. Mantén el efectivo limpio y el cronograma honesto. Si me necesitas, llama. Si no, no. Miró el suelo un segundo y luego me miró. Te haremos sentir orgulloso al no hacer un espectáculo, dijo. Esa fue la respuesta correcta. En mi último día, el equipo trajo un pastel de supermercado golpeado con «Gracias Adrián», mal escrito, y una rosa de glaseado que parecía haber sobrevivido a un bache. Fue perfecto. Nos quedamos de pie con los cascos puestos comiendo glaseado con tenedores de plástico y riéndonos de nada en particular. Mateo me entregó un papel doblado con 3 números, saldo de efectivo, cuentas por cobrar menores a 30 días, cuentas por cobrar mayores a 30 días, y una sonrisa de suficiencia. «Mira eso», dijo, «no estamos muertos». Le di un codazo
y le dije que se fuera a casa antes de medianoche por una vez. Empaqué la última chatarra en una caja de archivos, 2 cintas métricas, un termo abollado, un marcador que aún tenía vida. La oficina abierta se sentía como un sitio de construcción al anochecer, herramientas guardadas, suelo barrido, día terminado. Di una vuelta, estreché manos que quería recordar y dejé mi puerta abierta porque las puertas cerradas eran parte de lo que enfermaba este lugar. De camino a la nueva oficina, la ciudad se veía igual. Puentes, ladrillos, camiones luchando por los carriles. Pero yo no era el mismo. Bajé la ventanilla, dejé que el aire lavara el olor a obra que se había impregnado en mi camisa y dejé que el peso se asentara donde debía. El teléfono zumbó en el portavasos. Pablo, todavía sobrio, todavía a tiempo, dijo, como un hombre que se reporta a un capataz. Apreté el volante y dejé que las palabras aterrizaran. Estoy orgulloso de ti, dije. No supo dónde poner eso. Así que dijo, 10:04. Hice clic en mi intermitente y me dirigí hacia el lado oeste. El aula del lado oeste que habíamos recuperado como oficina todavía tenía una pizarra agrietada que nunca pintamos, y ese era el punto. La primera mañana, pegué un boceto de un centro comunitario a la pared con cinta azul y me quedé allí un segundo, respirando polvo y cera de piso antigua, y me sentí más yo mismo que en 2 años. La habitación tenía un zumbido que no se trataba de ego, se trataba de hacer algo con nuestras manos y cabezas. El equipo aquí era más pequeño, más ambicioso y un poco raro en el mejor sentido. No usábamos trajes, usábamos botas y cintas métricas enganchadas al cinturón. Hablábamos de presupuesto en español, claro, y discutíamos sobre partidas con lápices, no con PowerPoints. Nos reuníamos en mesas plegables que se tambaleaban si te apoyabas mal y bebíamos café que sabía a que había sido preparado en un casco de soldador. Y nadie se quejaba porque nadie tenía tiempo para hacerlo. A las 9:40, mi teléfono zumbó con el nombre de Sergio. Hacienda renovó por 2 años, dijo, sonando como un hombre que acababa de respirar profundamente después de contener la respiración demasiado tiempo. También intentaron llevarte a ti. Reí porque se sentía bien, tan bien. Diles que estoy comprometido, dije. Se rió entre dientes y prometió enviar una foto más tarde. Y luego volvió al trabajo porque eso es lo que hacemos. A las 11:12, un mensaje de texto llegó de un número que no reconocí hasta que lo abrí. ¿Podemos hablar? Solo 10 minutos, escribió Isabela. Miré la pantalla y sentí ese viejo tirón en la parte de mí, que le gustaba arreglar cosas que no querían ser arregladas. Luego escribí lo que debería haber escrito el primer día. Te deseo lo mejor. Sin contacto. Bloqueé el número y dejé el teléfono en el segundo cajón con la cinta y la tiza extra. Alrededor del mediodía, dimos inicio a una reunión con una sala llena de vecinos, padres, un encargado de edificio con pintura en sus jeans, un adolescente que había traído una libreta como si fuera en serio. Una abuela llamada Laverne se puso de pie con ambas manos en una silla plegable y dijo que quería un gimnasio que no oliera a moho y una cocina donde los niños pudieran aprender a cocinar sin estorbar la cena de la iglesia de alguien. Esa fue nuestra tarea. Ese era el tipo de orden que yo sabía cumplir sin mentir. Bosquejamos mientras ellos hablaban. Pregunté por dónde entraba el sol de la tarde y qué puerta usaban en invierno cuando el viento bajaba por el callejón. Pablo apareció para mover mesas y terminó quedándose, cargando sillas y haciendo una docena de preguntas serias sobre cómo diseñaríamos una rampa para que un niño en silla de ruedas no se sintiera como un estorbo al entrar en una habitación llena de ruido. ¿Qué pendiente permite a una abuela empujar sin detenerse a mitad de camino?, preguntó. ¿Qué rellano le da espacio a un niño para girar? Deslicé mi dedo por el dibujo. 1:12 en la pendiente si podemos conseguir la longitud. Rellanos en cada tramo,
Y pasamanos que no se sientan como una disculpa, dije, viéndolo inclinarse sin temblar, garabateando notas como si las sintiera. Sentí algo asentarse. Don Ricardo pasó al final del día llevando 2 cafés y una mirada que decía que el sueño podría ser posible de nuevo. No mencionó a Isabela. No necesitaba hacerlo. Nos quedamos en la puerta y observamos cómo el sol golpeaba el ladrillo al otro lado de la calle, tiñendo de naranja los bordes astillados. El contrachapado está de nuevo, dijo. Las paredes están planas. Asentí y le dije que podría conseguir un mejor precio si aceptábamos la entrega después de las 3 los jueves. Hablamos de números como hombres que estaban cansados de ganar en papel. Antes de cerrar, tomé una foto de la pizarra, manchada con notas como luz natural aquí, habitación tranquila junto a la clínica, y mantenerlo simple. Se la envié a Sergio con la leyenda «Construye lo que importa». Me envió una foto del equipo en Hacienda con cascos de seguridad, los rostros sucios y sonrientes como hombres que habían sobrevivido a una tormenta y estaban listos para volver a desplegar. Casi podía escuchar los clics de los soportes de las barras de refuerzo a través de la pantalla. De camino a casa, pasé por el restaurante La Casona. El valet parecía aburrido, lanzando sus llaves y mirando la nada. Pensé en la primera vez que escuché la risa de Fabián resonar en esa piedra, y lo pequeño que me sentí al regresar a mi auto. No me sentía pequeño ahora. Me sentía como un hombre que había hecho lo poco llamativo. Se había presentado, había dicho la verdad, había protegido a su gente y se había marchado cuando quedarse. Me habría podrido hasta los cimientos. Estacioné en Merced, apagué el motor y subí 2 bolsas de víveres baratos al apartamento que todavía olía a acetona y esperanza. La luz del pasillo parpadeó y el cerrojo se atascó por un instante antes de girar, y nada de eso me molestó. Dejé las bolsas en la encimera y me quedé allí un segundo, escuchando el suave zumbido de la nevera y el tráfico 3 pisos más abajo. Las grandes decisiones estaban tomadas. La verdadera venganza era aburrida. Hacer un buen trabajo, dormir, pagar a los proveedores a tiempo y asegurarse de que la próxima generación de niños aprendiera en un edificio que no gotea cuando llueve. Saqué una libreta agrietada, afilé un lápiz y comencé a diseñar la rampa de la Verne en la mesa de la cocina.